Délia, Buenos días. Carolina, buenos dias, Elizabeth, Paula, Andrea, Nancy e todos os demás que aqui estão. Bem-vindos e bem-vindas a este nosso encontro, muito, muito importante como os demás. Poquito mais, minutito, hacemos nuestro encuentro, que hoy hacemos una síntesis del componente bíblico eclesiológico, del componente comunicativo, técnico e também de discernimento, que nós outros aqui estudemos, não? E depois vamos ouvir o Monsenhor Lúcio, e também temos tempo para hacer nossa pergunta, conversação. E assim seguimos nossa manhã, cultura digital conectados. Então, em nome da Comissão de Comunicação e Cultura Digital e do Secretariado de la CLA, queremos desejar a vocês que sejam muito bem-vindos a este nosso encontro, que hoje celebramos todo o que hacemos, caminhado juntos e juntas, os aprendizajes, as experiências compartidas, as novas possibilidades de encontro que a comunicação nos abre em todos os âmbitos. Desejamos a este espaço ser um momento de reflexionar, dialogar e seguir fortalecendo rede, inspirando a vida, a missão e a comunhão de nós outros. Hermana Diana, de la Comisión de Comunicación, hace ahora una oración. Muchas gracias, hermana Neusa, y a todos nuevamente bienvenidos. Hoy nosotros queremos cerrar este espacio con tres velas. Tres velitas que están apagadas, pero tres velas que representan tres momentos de los que hemos vivido. La primera vela significa el camino recorrido. Hace mes y medio nos congregamos en torno al nuevo horizonte inspirador de la CLAR, Nacer de Nuevo. Y de ahí la Comisión de Comunicación inició el camino a través del curso Comunicación y Cultura Digital Conectados. Hemos tenido varios encuentros, 4 núcleos temáticos, en donde lo que hemos querido es discernir, pensar en torno a la comunicación digital en nuestra vida religiosa. Como nosotras y nosotros debemos también incursionar, debemos ser creativos, inspirar y sobre todo dar a conocer el Evangelio en nuestros nuevos sitios. Y de ahí esta vela es la que significa esos espacios de encuentro, de escucha, de discernimiento, también de alegría, de compartir juntos inquietudes. Pero ahora también prendamos la segunda vela de hoy. ¿Qué nos congrega hoy a nosotros y a nosotras? ¿Qué es lo que está en nuestra mente, en nuestro corazón? ¿Qué ha significado este mes y medio de encuentros, de aprendizajes? ¿Qué es lo que hoy realmente yo tengo para dar a los demás? Y sobre todo, ¿qué es lo que estoy transmitiendo en mis redes, en mis encuentros virtuales y también en esa cercanía y presencia día a día? Hagamos un momento de silencio para encomendar este espacio de cierre, pero también de apertura, de ilusiones. Pero no nos podemos quedar en el hoy. Pensemos también en el mañana. Es esta tercera vela. Tenemos aún un horizonte por delante y la última fase de este encuentro que será en el año 2026, del 27 de febrero al 1 de marzo. Ese workshop que entre todos hemos soñado, en donde tendremos el componente práctico, en donde estaremos compartiendo nuestros nuevos horizontes, nuestras nuevas tareas comunicativas y sobre todo en donde también vamos a dar a conocer lo que hemos venido avanzando a nivel de nuestras instituciones, de nuestras conferencias de religiosos. Entonces, tenemos tres velas, el ayer, el hoy y lo que viene. A través de estas tres velas, démosle gracias al Señor por todo lo que hemos vivido, aprendido y por lo que aún nos falta por recorrer. Y terminemos con esta oración.
Señor, recibe estas tres luces como signo de nuestra entrega y nuestro deseo auténtico de comunicar desde el Evangelio, con humanidad, creatividad y responsabilidad. Que el camino recorrido nos fortalezca, que el hoy nos inspire y que lo que viene nos encuentre disponibles, unidos y con la esperanza encendida. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Y como dijimos al inicio, este es nuestro encuentro de cierre, entonces vamos a hacer una corta retroalimentación de lo que hemos vivido para así dar paso a Monseñor Lucio. Hermana Neusa tiene la palabra para compartirnos todo lo vivido en el componente bíblico-teológico. Gracias, hermana Diana. La comunicação é encontro e é uma maneira de comunicar-nos que vai mais além de transmitir a informação. É uma comunicação que acerca, reconhece e abre espaço para o outro. Significa sair de nós mesmos, mirar com empatia, escutar com atenção e criar vínculos que transformam. Como Abraão, que estudamos aqui, somos invitados a sair ao encontro, mover-se ao outro, criar cercania, entregar-se, transformar as vidas e comunidade. Então, sair ao encontro é a lógica de Deus em la comunicação. Tanto em Gênesis, que estudamos, quanto Lucas, descobrimos que há uma fundamentação principal e necessária que somos invitados a sair de nossa segurança, sair de nossa comunidade, sair de nossos limites para o encontro com a vida e com a forma de nos relacionar. Porque a comunicação é, em seu sentido mais profundo, é encontro, e esse gesto de abrir-nos ao outro, de reconhecê-lo, de escutá-lo e de criar um espaço onde todas as vidas podem tocar-se e transformar-se mutuamente. Então, por que devemos comunicar-nos? Porque comunicar não é só transmitir a informação, mas comunicar é acercar-se, é mirar o outro, reconhecer sua dignidade, escutá-lo, desejar tocar por sua história e permitir que esta relação genere vida. Por isso, dizemos que a comunicação do encontro é aquela que todas as pessoas ou comunidade se encontra de verdade, com profundidade, com respeito, com abertura e com vontade de construir junto a comunicação, porque a lógica de Deus é comunicativa. E sempre ele sai ao encontro, como Abraão, Zaqueu. Nós devemos nos colocar em movimento de saída missioneira, como igreja, como vida religiosa. Se queremos viver bem nossa comunicação, também estamos chamados e chamadas a sair, a acercar-nos de pessoas, a escutar suas vozes e a construir relações que geram vida. Isto é um pequeno resumo do componente bíblico-teológico que nós outros estudamos, e agora vamos ouvir a irmã Diana com o componente comunicativo. Muchas gracias, hermana Neusa. Nuestro componente comunicativo lo empezamos con el tema de comunicación asertiva y emocional. Nos acompañó la hermana Clara Melo. Ella nos habló directamente de la importancia de tener una conciencia emocional equilibrada, en donde empecemos a reconocer quién soy, cómo comprendo, cómo creo ese feeling con los demás. Y al crear ese feeling, cómo es que me comunico de una forma clara y eficaz, en donde es importante motivarme, crear relaciones sólidas, saludables y gratificantes, y en donde todo eso también es necesario darlo a conocer a través de los ambientes digitales. Y nos hace una gran pregunta: ¿qué queremos ser? ¿Un chacal, una persona fría, desconfiada, o queremos ser una jirafa, una
persona que sabe tomar distancia, pero que también sabe acercarse, sabe confiar, sabe crear otros ambientes, sabe llegar a otros espacios. Y que si realmente queríamos ser esa jirafa que no desconoce también la frialdad y el miedo del chacal, necesitábamos empezar a pulir unos puntos muy claves para nuestra comunicación. Y teníamos que afinar nuestra mirada, saber qué es lo que vemos, pero también afinar nuestro corazón, qué es lo que estamos sintiendo, qué es lo que necesita el mundo de hoy y qué es lo que me están pidiendo a través del Evangelio. Y que ahí es donde nosotros podíamos salir de ese individualismo y empezar a generar conexión a través del ambiente digital. Eso fue la hermana Clara Mel. Pero después tuvimos el encuentro con Óscar Elizalde y él nos empezó a hablar de los lenguajes y contextos digitales. ¿Qué nos qué nos dijo realmente? Él dijo, mire, en este momento el ambiente digital es un nuevo contexto comunicativo en donde es importante ver que la tecnología nos aporta nuevas experiencias, pero también nos reta a tener un nuevo lenguaje, una nueva manera de dar a conocer la esencia de lo que somos, el Evangelio, el Reino. Y ahí nos dijo que nuestras narrativas tienen que ver con la capacidad de llegarle a las otras personas, que no estamos solos, pero que sí es importante construir nuevas narrativas y llegar a audiencias diferentes, porque también nos hizo un llamado de atención y dijo, miren, como que todos estamos llegando a las mismas audiencias y al mismo público. ¿Dónde están las periferias? ¿Dónde están las personas de fronteras? ¿Dónde están esos grupos de migrantes, de excluidos, los que están viviendo la trata también? Y ahí nos invitó a empezar a mirar esa comunicación de frontera desde una comunicación que toca el corazón del ser humano. Estamos llamados a ir a nuevos ámbitos socioculturales, a tocar las culturas emergentes con un nuevo lenguaje. Pero ese nuevo lenguaje, visto desde el anterior Papa, el Papa Francisco, y también desde la historia de la Iglesia, es empezar a revestirnos de humanismo del Evangelio, de cercanía. Nos dijo que nuestro trabajo digital también va con ese encuentro cara a cara, con llegar también a esos sitios de frontera y hacerles sentir que ahí estamos, que los estamos escuchando, que también estamos al lado de esos momentos de angustia, de preocupación, de crisis, y que es ahí donde nosotros tenemos que empezar a pensar en una comunicación para la incidencia, para el posicionamiento profético de la Iglesia y para la solidaridad. Nuestra comunicación, una comunicación digital desde la Iglesia, es una comunicación que transforma la realidad, que logra articular, que logra dialogar y, como nos dijo la hermana Clara, que logra hacer conexión, conexión con las realidades y con nosotros mismos. Esa es la síntesis del segundo núcleo. Pasemos a la síntesis del tercer grupo, del tercer núcleo que la tiene Fray Santiago. Un saludo de paz y bien, y bueno, el tercer núcleo fue el componente técnico, más o menos. Este componente está dividido prácticamente en dos partes. La primera parte, que es la que vimos, y la segunda parte es la que vamos a ver en la ciudad de Panamá. En la primera parte yo solamente quiero recordarles 4 ideas que estuvimos compartiendo. La primera idea es que las redes sociales no son un mundo aparte de nuestra realidad, sino que es parte real del mundo que nos está envolviendo. La segunda idea es nuestra misión. Nuestra misión es hacer presente el llamado del pastor que convoca a cada una de sus ovejas por su propio nombre. Y acá me remito precisamente a una expresión que Monseñor Lucio utilizó cuando nos convocó para el sínodo digital, y es que él decía: yo quiero que esta experiencia sea una caricia de la iglesia a tantas personas alejadas. Y precisamente esa es nuestra misión: hacer resonar la llamada del pastor a tantas ovejas que por X o Y motivo están alejadas de la iglesia. La tercera idea que quiero compartir con ustedes es la parte pues, de los retos, el desafío, y es que la vida religiosa debe de estar en el continente digital, debe de estar en las redes sociales sin dejarse absorber. La cuarta idea es que nuestra presencia digital es una prolongación de la encarnación y la comunión. Ante todo, las redes sociales, el continente digital, son espacios de encuentro en donde precisamente se nos prioriza
esta comunión con los otros, con el que es diferente, para poder encontrar y ver, contemplar la presencia de Dios en tantas realidades que tal vez ignoramos. Esas fueron rápidamente cuatro ideas que nosotros abordamos desde el componente técnico y como les decía, ya nos vamos a encontrar en la ciudad de Panamá para tener esa componente técnico práctico en donde vamos a hacer laboratorios de incidencia, de evangelización, donde pues va a ser fundamental que cada uno de los que asista a la ciudad de Panamá a este workshop tenga pues diferentes elementos, desde lo que tenemos en casa, ya sea nuestros computadores, celulares, si ya tenemos cámaras profesionales, si tenemos algún tipo de luces, si tenemos micrófonos, pues poder llevar todo este material a Ciudad de Panamá para poder realmente crear este laboratorio y tomarnos las redes desde la Ciudad de Panamá. De igual forma, creo que también es importante recordarles que para la ciudad de Panamá es importante tener ya redes consolidadas, por lo menos abrirlas, abrir cada uno desde su ciudad, abrir las redes y ya en Ciudad de Panamá podemos profundizar un poquito, enseñarles algunos tips, algunas técnicas para poder darle mejor uso a cada una de las redes. ¿Y por qué es fundamental abrirlas desde ya? Porque en Ciudad de Panamá posiblemente nosotros no podríamos abrirlas ya que nos pide respaldo de nuestros teléfonos y nuestros teléfonos son líneas locales, por lo tanto en Ciudad de Panamá se nos es más difícil. Por eso creo que un tip, una recomendación para este encuentro es precisamente desde ya abrir las redes. Seguramente ya tenemos nuestras redes, pero si alguno no tiene red y quiere precisamente aprender, ábrala desde acá y ya en Ciudad de Panamá les enseñaremos a usarlas. Fray Muchas Santiago, gracias. Sí, hermana Diana, muchas gracias, Fray Santiago. Justo unidos al último punto que mencionaba Fray Santiago sobre nuestra presencia en redes que genere unidad, compartimos un poco lo que fue el componente de discernimiento y acompañamiento de nuestro curso virtual. Allí aprendimos y descubrimos que comunicar en el entorno digital no es solo estar en redes, no es solo publicar, sino es dejar que el Espíritu nos conduzca a una presencia que construye unidad, que acompañe y que ilumine. Para este componente nos acompañó el seminarista Rafael Beltrán con su charla del carisma de la unidad. Con él aprendimos que evangelizar en lo digital exige escuchar, exige leer los signos de este cambio de época y dejarnos también interpelar por las búsquedas de tantas personas que desde las pantallas esperan un mensaje auténtico, un mensaje humano y un mensaje esperanzador. Además, él nos compartió la experiencia de la Iglesia Te Escucha y en ella nos compartió cómo nuestra misión no se agota solo en crear contenidos y en subir contenidos a redes, y en lo que producimos, sino también en el modo en el que acompañamos los procesos, en el que tendemos puentes de comunicación con las personas que están al otro lado de la pantalla y generamos experiencias de encuentro. Entonces, en esta época pues, de transformaciones, nuestra presencia digital debe ser un puente que es cercano, que es humano y que es capaz de acompañar procesos reales. Así, pues este camino integró la fe, el carisma y la cultura digital y pues hoy nos desafía a seguir siendo una iglesia que escucha, que discierne y que acompaña. muchas gracias, Karen. Y hoy finalizamos todo esto con otra experiencia eclesial, conectados. ¿Quién nos acompaña con la temática de hoy de lo digital a lo presencial y de lo presencial a lo digital? Monseñor Lucio Ruiz. ¿Quién es Monseñor Lucio Ruiz? Es un sacerdote de origen argentino, nació en Santa Fe. Desde muy joven ha tenido esa pasión realmente por la tecnología y la ha logrado conectar muy bien con la fe. Se adentró en el mundo de la informática aplicada, con el tiempo amplió su horizonte académico con la teología, la ingeniería biomédica y en su caminar ha acompañado diversas iniciativas, la del CELAN y la de la RIAN, en donde impulsó la idea de que la Iglesia no solo debe utilizar las tecnologías, sino debe comprenderla como un espacio pastoral. En la actualidad es secretario del Dicasterio para las Comunicaciones, en donde acompaña toda la misión eclesial y global de la Iglesia, sobre todo desde este ecosistema digital, y es una persona realmente comprometida con este campo de la comunicación, pero sobre todo desde ese componente humano, teológico, de formar comunidad, de abrir espacios de encuentro y de esperanza. Monseñor, bienvenido. Tengo que llamarlo a ese que anunciaron. Bueno, en tanto, buenas tardes. Bueno, para mí casi las buenas noches. Estoy en Azerbaiyán, así que acá ya estamos
el anochecer. Ustedes buenos días. Y primero, gracias de corazón. Estoy, la verdad, muy feliz de poder compartir con ustedes. Em, Desde muy joven, mi cercanía con los religiosos fue muy grande. Yo, antes de entrar al seminario, quise ser benedictino y fue mi obispo que me dijo, yo necesito curas, así que nada de benedictinos, ¿no? Pero, y me crié con las carmelitas descalzas, así que la relación con el mundo de la vida religiosa fue muy cercana. Entonces, poder compartir con ustedes, la verdad que me hace sentir muy en casa y porque la vida religiosa es esa cuna, ¿no? Ese regazo, ese abrazo que la iglesia siempre ha tenido para la humanidad y para la misma iglesia, ¿no? Que con una variedad de vocaciones y misiones siempre ha hecho tan presente la ternura y la misericordia de Dios. Y entonces, la primera cosa que tengo para decirles es gracias, ¿no? Por lo que son, por lo que hacen, por la misión, por el amor. ¿M? Y el segundo, gracias, y gracias por haberme invitado. Espero poder contribuir un poquito a la reflexión que han llevado adelante en esta sesión de clausura. ¿M? Entonces, para no ir muy por la larga, comenzaríamos entonces, yo voy a compartir mm, el PowerPoint, veamos si lo quiere compartir. Eco. Entonces, la idea de hoy es em, terminar, ¿no? El curso que han hecho en esta dinámica de ver esta circularidad, ¿no? De lo digital a lo presencial, de lo presencial a lo digital, que es un elemento extremadamente importante para toda misión que queramos llevar adelante, ¿no? El comprender esta dinámica. Y por eso, gracias toda la CLAR, ¿no? Todos ustedes y la directiva, por abrir este espacio donde la Iglesia Latinoamericana, ¿no? Puede pensar, discernir y celebrar su presencia en un territorio nuevo y que ya forma parte constitutiva de la vida de nuestros pueblos, que es este ecosistema digital, ¿no? Lo que aquí compartimos no nace de una moda, ni de una estrategia comunicacional, sino de la fecundidad del amor misionero, que siempre está atento, ¿m? Atento donde hay alguien que necesita al Señor. ¿M? Por lo tanto, se trata de amor y de misión. Se trata de, perdón, se trata de la sensibilidad de la iglesia madre que sabe buscar a los hijos, ¿no? En los pliegues de cada cultura, en los pliegues de cada momento histórico, de cada lugar. Y para eso le prepara un alimento adecuado para que el anuncio pueda ser asimilado y la gente pueda crecer y vivir la ternura de Dios. Me gusta hablar de la misión digital y de la pastoral digital en clave de iglesia madre, en clave de ternura materna, ¿m? Porque esa fue la misión siempre en la iglesia y ustedes como religiosos han tejido la historia de la misión, ¿no? Por esto es que lo que es importante entender es que no es una estrategia comunicacional, ¿m? Sino la convicción espiritual y pastoral que el camino sinodal lo ha confirmado, ¿no? Allí donde las personas viven, allí también está llamada a estar la iglesia. Y esto es importante, saber que en la cultura digital las personas viven. ¿M? En este encuentro queremos situarnos en un horizonte más amplio que el de las técnicas o de las plataformas, como lo han hecho en todo este curso, ¿no? Y entonces vuelvo a compartir. Disculpen, pero
Acabo de setear la computadora. Ecco. Y entonces, lo digital, como enseña el magisterio, es una cultura, un ambiente vital, un modo real de construir vínculos, identidad y sentido. Y en este sentido, los invito a leer sea el capítulo 17 de la primera asamblea sinodal, sea los 4 números específicos de la segunda asamblea sinodal firmada por Francisco y por lo tanto parte del magisterio ordinario, como también todos los discursos de lo que fue el jubileo de los misioneros digitales e influencers católicos, donde la iglesia se ha realmente prodigado ampliamente, sobre todo en el discurso del Papa el León a los misioneros digitales, ¿no? Por eso la evangelización no puede mirar este territorio desde lejos, ni con desconfianza. La iglesia está llamada a entrar con corazón misionero, con discernimiento también, pero con la certeza de que este espacio también es un espacio de Dios. Y el Espíritu también aquí trabaja, inspira y abre caminos. Entonces, si es un espacio donde Dios encuentra al hombre y el hombre encuentra a Dios, es un espacio teológico, porque la persona puede encontrar a Dios y Dios siempre querrá encontrar a la persona. Por eso, gracias por esta propuesta, ¿no? Eh, que va multiplicando, ¿no? Como ahora está en América Latina esta experiencia de conectados, ¿no? Que se convierte en un espacio privilegiado para comprender desde dentro cómo la iglesia puede habitar, ¿m? Puede habitar la cultura digital con criterios evangélicos, con madurez pedagógica y discernimiento pastoral. ¿M? El hecho de que toda Latinoamérica se mete ahora en conexión para juntos pensar lo que es la cultura digital, lo que es la misión, lo que es salir a buscar, salir a llevar, salir a encontrar, salir a samaritanear, ¿eh? A levantar al hermano caído en comunión, con toda la experiencia y la fecundidad de lo que son las distintas iglesias, de lo que son las distintas vocaciones, ¿no? Y, y con ustedes también presente que aportan, ¿no? Como vida religiosa milenariamente misionaria. Ustedes son el respiro, digamos, y el backup misionero de la iglesia, donde todos nos apoyamos, ¿no? Por lo tanto, más que transmitir contenidos, esta experiencia, digamos, del conectados, ¿no? Permite aprender a mirar lo digital desde la fe, reconociendo un territorio humano que es real, y esto es importante. ¿M? Cuando se habla de realidad virtual y real, a veces nos puede llevar a un error de entender exactamente de qué estamos hablando. Es un terreno humano, es nuestro terreno y es tan real como la realidad real, porque es parte de nuestra vida. Lo valioso de esta experiencia no es tanto la información que ofrece, sino, mm, perdón, la conversión de mirada que provoca, que invita a pasar de usar las herramientas a entender un ecosistema cultural, de estrategias comunicacionales a procesos de encuentro, de técnicas aisladas a una espiritualidad de la presencia. Esto es muy importante. Pasar de concebir cómo se usan las herramientas a habitar un espacio cultural nuevo. Porque si nosotros entendemos que estos son herramientas, solo tenemos que hacer cursos para saber cómo manejar mejor estas cosas. Pero si entendemos que es un ecosistema cultural, no tenemos que aprender a manejar las cosas, sino tenemos que aprender a vivir la nueva cultura. Y entonces tenemos que aprender también un nuevo lenguaje. Conectados es una experiencia, la nuestra latinoamericana, que enseña a integrar lo digital con la vida comunitaria, la pastoral diaria y la espiritualidad,
mostrando que la misión digital no es una tarea adicional, sino una dimensión constitutiva de la evangelización en nuestros pueblos, en nuestro tiempo y en nuestra cultura. ¿Mm? Hoy no se trata, y esto es importante y por eso vuelvo, de usar las redes, sino de aprender a habitar los espacios humanos como discípulos y como misioneros. La misión digital, cuando se asume con corazón sinodal, deja de ser una tarea individual y se convierte en una responsabilidad compartida. Y ustedes como vida consagrada vuelven a tener un rol fundamental en la iglesia. Y por eso es tan importante que ustedes abran los ojos de cómo pueden bajar en campo de una manera decidida, creativa, ¿no? Y, digamos, trascinante, no sé cómo se dice bien en italiano, ¿no? O sea, que mueve a los otros, ¿no? O sea, que no están en la retaguardia, sino a la vanguardia de la creatividad para salir a misionar. Todos tenemos que discernir cómo anunciar el Evangelio en este continente nuevo, en esta realidad, que vive una dinámica que es siempre híbrida, presencial y virtual, porque no hay nadie que viva allá solo o acá solo. Todos vivimos en esta continuidad de cambio. Fijémonos lo que estamos pasando en este momento, en este curso. La formación, la escucha y la comunión se vuelven claves para que nuestra presencia no sea improvisada, sino auténticamente eclesial. Necesitamos entonces comprender cómo pasar, ¿no? Cómo pasar esta misión en clave de proceso, de lo digital a lo presencial y de lo presencial a lo digital. ¿Mm? De la escucha a la presencia, de la presencia al encuentro, del encuentro al acompañamiento, que se transforma y reparte nuevamente, ¿no? De una manera misionera, a buscar a los lejanos. Y entonces esto se hace un círculo permanente, digital, escucha, presencia, encuentro, acompañamiento y parte nuevamente. Es un círculo que es el círculo del amor, ¿no? De la fecundidad, que permanentemente va girando en una nueva realidad. No es un trayecto recto, sino un movimiento circular, donde cada ámbito nutre al otro, como parte de una única vida que se expresa en distintos lenguajes y en distintos tiempos. Entonces, la intención es ayudar a mirar este locus, ¿m? Este lugar teológico con esperanza. Y también con realismo, para que podamos discernir las cosas que tienen que cambiar. Me acuerdo, el Papa León en el discurso a los influencers le decía, vayan a reparar las redes. Y a mí me encantó la imagen. Muchos subrayaron el tema de reparar, porque están rotos, porque está dividido, por esto, por aquello. Y es verdad. Pero en realidad yo le vi la otra parte, el vaso medio lleno, ¿no? Y decía, si hay que repararlas es primero porque existen, segundo porque son necesarias, tercero porque son útiles. ¿M? O sea, el pescador que con eso vive, ¿no? Y con eso nutre a su familia, cuida las redes porque son necesarias. Esto es lo que tenemos que hacer, ¿no? Con esperanza, realismo y con fe. Necesitamos reconocer luces y sombras, riesgos y oportunidades, pero también descubrir que la tarea más urgente sigue siempre la misma, ¿no? Promover encuentros de corazón a corazón con la vida, con el amor. Llevar la gente a Dios. Y a mí me gusta muchísimo subrayar una cosa en la pedagogía de Dios. A veces bueno, saben que yo trabajo con todo este movimiento de los influencers y misioneros digitales del mundo. Empezamos con tres y ahora son más de 7.000 los que adhieren a esta iniciativa desde la China hasta las Américas. Eh, y a mí me gusta insistirles porque hay muchos que eh,
subrayan mucho el hecho eh, de la presencia, lo cual es así, o sea, porque tenemos que llevar a la presencia, llevarlos a la Eucaristía, llevarlos a la misa, llevarlos a la comunidad, para llevarlos a Dios en plena presencia. Y a mí me gusta subrayar mucho el tema de eh, en la pedagogía de Dios. Cuando Adán y Eva cayeron al pecado, Él no mandó inmediatamente el Redentor. Pasaron miles de años, pasaron los profetas, pasó tanta cosa hasta que llegó Jesús. Y cuando llegó Jesús, la redención comenzó ahí. Y pasaron los 30 años y los 3 años de vida pública, y pasó la muerte, y pasaron los 3 días de muerto, y llegó la resurrección. O sea, el tiempo de Dios para esa plena presencia tiene una pedagogía. A veces cuando siento, ¿no? Que muchos dicen, sí, pero estos de los Instagram y qué sé yo, dice, ¿a quién convierte? Con tan poquito, ¿a quién cambia? Y yo les digo, en la pedagogía de Dios leamos, porque solo en la pedagogía de Dios nosotros podemos comprender exactamente de qué estamos hablando. Exactamente ese post, ese Instagram, esa cosa tan pequeñita y tan relativa. Ahí podemos saber de qué estamos hablando si miramos desde los ojos de Dios. En qué corazón cayó, en qué momento cayó, qué cosa está provocando en el corazón, y quién sabe cuándo podrá dar sus frutos. Disculpen, pero están llamando. Disculpen. Entonces, uf, em, lo que necesitamos entender es leer los ojos de Dios. O sea, hagamos nuestro proceso, hagamos nuestra misión, llevémosle a Dios, pero no queramos nosotros saber exactamente los tiempos de Dios. Dejemos que Dios sea Dios. ¿M? Entonces, en el fondo, tanto en la pantalla como en la comunidad, la misión consiste siempre en permitir que cada persona pueda encontrarse con el rostro vivo de Cristo, allí donde está, tal como está, y de allí comenzar un camino nuevo. Y recordar que eso siempre lleva tiempo. ¿Mm? Vamos a un segundo punto. La escucha está a la base de toda la misión. Hoy ya no es adecuado pensar la vida pastoral en dos planos paralelos. Uno el digital y el otro el presencial, como si se tratara de ámbitos que compiten o se excluyen, ¿no? Estoy aquí o estoy allá. Vivimos en una única existencia humana que se despliega en múltiples modos de relación. Las personas buscan información, expresan emociones, piden ayuda, comparten preguntas y también construyen identidad tanto en lo digital como en lo presencial. Por eso, el verdadero desafío pastoral no es optar entre un ámbito o el otro, sino integrarlos de manera inteligente y coherente. ¿Mm? Una pastoral integrada, una misión integrada para una persona que vive integrado. A mí me gusta a veces subrayar de que el problema este virtual y real es un problema de los boomers, nuestro. Porque los jóvenes, los niños, no tienen este problema, viven una realidad que es compleja, ¿no? Pero no dividida, no tienen ese problema, ¿no? Entonces, esta integración, ¿no? Es hoy criterio que llama a repensar la vida misionera. Lo digital, cuando está conectado, cuando está desconectado de la vida real, corre riesgo de quedarse en la superficie y no tocar la profundidad de los vínculos. Por otro lado, lo presencial, cuando no asume la dinámica cultural de lo digital en la cual vivimos todos,
pierde la capacidad de resonancia, de acompañamiento y de ser entendido. Y esto es un elemento muy importante. ¿Por qué? Porque uno de los elementos de Pentecostés es la predicación, pero el otro elemento de Pentecostés es ser entendidos. Cuando los discípulos reciben el Espíritu Santo, salen a predicar, pierden el miedo, pero inmediatamente dice, y la gente los entendía en su propio lenguaje. Y yo, cuando vienen los obispos en ad limina, les digo, ¿cuándo en la iglesia nos hemos olvidado de este segundo elemento? Escuchemos nuestras homilías, veamos nuestra catequesis para los niños. ¿Nos entienden? ¿Qué pregunta importante tenemos que hacernos nosotros? ¿La gente nos entiende lo que le queremos decir? ¿O nos acontentamos con predicar y listo? Entonces, integrar significa buscar coherencia. Que lo que anunciamos en línea esté en sintonía con lo que vivimos fuera de línea. Que el primer contacto que nace en una pantalla no se interrumpa, sino que continúe en una relación personal. Que el mensaje y los vínculos expresen la misma lógica evangélica. O sea, que haya una continuidad, ¿no? Esta es la realidad que debe llamarnos a conocer el dónde y el cómo de nuestra misión. Y parte de esta escucha, de esta mirar, ¿no? De esta observación. Esta integración no se sostiene sin una actitud esencial de escucha. Y lo sabemos bien, como lo decían antes, ¿no? Dios en la Biblia siempre escucha antes de hablar, escucha el grito del pueblo, la súplica del pobre, el silencio del corazón herido. Y la iglesia está llamada a imitar este modo divino de comunicarse. Escuchar con profundidad a quienes buscan sentido, a quienes buscan la esperanza. Escuchar a los jóvenes que navegan entre dudas, a los pobres que cargan con silencios pesados, a quienes se sienten lejos de la fe, a los heridos por la vida, a tanto sufrimiento que también podemos encontrar y de una manera particular en las redes, porque el anonimato a veces, el anonimato del ID de la persona permite hacer una manifestación del dolor de la persona. La cultura digital nos amplía la capacidad de la escucha de la iglesia. Cada día miles de personas vuelcan en las redes sus preguntas, sus frustraciones, sus anhelos, su búsqueda de esperanza, sus clamores espirituales, allí detrás de una pantalla, detrás de un mensaje apresurado o de un comentario impulsivo, suele haber, incluso aunque de los haters, ¿no? De un insulto, ¿no? Se suele esconder una historia que pide ayuda, una persona que pide ser acompañada. Por eso León nos invita a buscar la carne sufriente de Cristo. También en los espacios virtuales, donde tantas heridas quedan escondidas detrás de una apariencia o de un avatar. Se esconden en el avatar y manifiestan el dolor. Por eso, un misionero que escucha bien, con atención, con empatía, con tiempo, con discernimiento, se convierte en un signo de la misericordia de Dios. Su presencia no juzga, su palabra no hiere, su silencio, cuando es atento, es un acto de amor. En un ecosistema saturado de estímulos, esta escucha paciente y contemplativa es un testimonio. Les hago algunas propuestas concretas así para condensar este punto, ¿no? Establecer tiempos reales de escucha personal y comunitaria, incluyendo espacios digitales donde la gente se expresa. O sea, aprendamos, ideemos mecanismos de escucha también en la red. Vayamos a leer los mensajes, ¿no? Comentarios o gestos digitales
como posibles lugar de búsqueda de esta sed y esta necesidad espiritual. Responder con empatía y discernimiento, ofreciendo palabras que broten del Evangelio y orienten hacia la esperanza, ¿no? Cuidar la coherencia entre lo que se comunica y lo que se vive para que la integración entre lo digital y lo presencial sea signo creíble del Evangelio. Estos son algunos tips que hemos recogido durante el sínodo digital de lo que los sea influencers, que los followers fueron diciendo de cómo vivían la misión en la red. Vayamos a un tercer punto, lo digital como puerta. Esto es súper interesante, ¿no? Que lo dije un poquitito antes, ¿no? Lo digital se ha convertido para muchos en el ambiente digital como la primera puerta pastoral para miles y miles de personas. Porque en la intimidad del celular, sin miradas que juzguen, sin exigencias de pertenencia previa, sin miedo al qué dirán, muchos se atreven a mostrar su vulnerabilidad y lo hacen con más libertad que en otros espacios. Allí pueden preguntar por el sentido de la vida, allí comparten angustias profundas, problemas morales, allí se buscan consuelo y allí dejan entrever también las heridas de la historia, que no siempre logran nombrarlas de persona. La red, dentro de tantas cosas malas, tiene tantas cosas importantes buenas y se convierte así en un primer lugar de confianza. Es una especie de umbral donde emergen preguntas espirituales genuinas. Dentro de las preguntas que nosotros hemos podido recoger es, ¿Dios me ama? ¿Por qué me duele tanto esto o aquello? ¿Tiene sentido seguir adelante en la vida? ¿Cómo hago para perdonar tal o cual cosa o persona? ¿Cómo puedo empezar de nuevo mi vida? ¿Dónde puedo volver a creer? ¿Mm? Y tantas otras preguntas, pero estas están en la cabeza, ¿no? Cada mensaje directo puede ser el inicio de un proceso interior. El anonimato parcial de las redes ofrece un refugio que habilita a decir aquello que no se animan a expresar de frente a otro. Así una persona herida se abre. Un joven agotado, agobiado por la vida, puede pedir ayuda. Una madre puede buscar una palabra. Un adulto puede encontrar compañía. Fíjense que muchas veces un pequeño video que sabe tocar una pregunta existencial con una frase sencilla, con un testimonio auténtico, despierta una intuición de fe, abre un deseo de reconciliación o simplemente ofrece una palabra que puede sostener a la persona en la existencia ese día. La misión muchas veces comienza así, sencillamente, en un contacto pequeño, aparentemente insignificante, pero capaz de encender una búsqueda espiritual que a veces ha llevado años queriendo salir para buscar y para encontrar una luz. Por eso lo digital es una puerta, abre, acerca, permite iniciar procesos. Y esto es importante, permite iniciar procesos. Nadie está hablando de que la evangelización en el digital, un post en internet, es una evangelización completa. Nadie lo puede pensar, pero sí es una pequeña puerta que puede iniciar un proceso. Y otra cosa importante, nadie puede pensar que el influencer, el misionero puede realizar la evangelización completa a través de internet. Pero es que una cosa que a veces se pierde cuando se juzga así
es que el sujeto de la evangelización no es el influencer, no es el misionero, es la iglesia. Y tenemos que trabajar como iglesia, como se juega un partido de fútbol, ¿no? Uno patea aquí, el otro lo recibe allá, el arquero. O sea, todos en conjunto son el sujeto de la partida. Como iglesia somos el sujeto de la evangelización. Entonces, es el lugar donde se abre la primera chispa al digital, para muchos. Una chispita que enciende, donde el corazón se anima a dar un paso, donde alguien descubre que no está solo. Pero para que esta puerta conduzca a una vida plena se necesita acompañamiento, se necesita entonces humanidad, discernimiento, tiempo, paciencia y presencia. Presencia, ¿no? Aunque sea digital, pero presente, que no abandona al que sufre, que no abandona cuando el algoritmo se abandona, ¿no? La presencia que acompaña el sufrimiento. Cuando está bien acompañado, lo digital no se convierte en un fin en sí mismo, al contrario, lleva naturalmente hacia una presencialidad. Es totalmente natural que en un proceso bien realizado, ¿no? se pueda eh, inmediatamente buscar los puntos de presencialidad. ¿M? Buscar puntos hacia un encuentro personal, hacia una comunidad concreta, hacia una escucha cara a cara, hacia una vida sacramental, con tiempo, y vuelvo con la pedagogía de Dios. ¿M? La pantalla enciende el vínculo. La presencia lo hace crecer. Lo digital abre el alma. Lo presencial lo sostiene. La red moviliza, la comunidad transforma. En este sentido, la misión digital no reemplaza la pastoral presencial, ni se lo plantea siquiera. No compite con ella, la prolonga, la prepara, la abre, la anticipa, la hace posible, pero nunca compite. Si está bien hecha, si está hecha con amor, como cualquier otra cosa, ¿no? Por eso evangelizar en lo digital implica tener siempre en el horizonte la pregunta clave. ¿Cómo acompañar este primer contacto para que se convierta en encuentro, en comunidad, en vida de fe real? Y entonces termino este punto con, con propuestas así, pensamientos, propuestas concretas. Crear espacios seguros de escucha, habilitar mensajes directos, formularios anónimos, canales privados donde la gente pueda expresar su vulnerabilidad sin sentirse juzgados ni expuestos. Crear contenidos que despierten procesos, crear mensajes breves, testimonios auténticos y pequeñas semillas espirituales que activen búsquedas interiores e intuiciones de fe. Crear puentes hacia la comunidad, ofrecer pasos simples, claros y amables para pasar del contacto digital al encuentro personal, a la vida comunitaria, a la experiencia sacramental. En esto, antes de pasar al próximo punto, yo les digo mucho a los influencers y a los misioneros, ¿no? Cuando uno se reúne un poquito para analizar el tipo de contenido, cómo hacen, yo les digo, miren, no se dediquen todos a comentar el Evangelio del domingo, porque, no porque esté mal, evidentemente, pero digo, lo dijeron un poco en la síntesis, me parece que lo había dicho Oscar en la lección de él, ¿no? O sea, comentar, que hacer nuestra evangelización digital solo con el comentario del Evangelio del domingo es seguir haciendo más de lo mismo, y es llegar a los mismos que estamos llegando antes. Nosotros tenemos que salir misioneramente hacia afuera. Necesitamos buscar, digamos, al que está buscando, no al que ya está dentro. Porque si no cambiamos la sacristía
real a una sacristía virtual, pero siempre sacristía es. Si todo el mundo hace el Evangelio del domingo, ¿cómo salimos a responder las preguntas existenciales? Jesús vino a salvar, a curar la herida, ¿no? No a contarnos, digamos, la teología, ¿no? Y a seguir comentando el Antiguo Testamento. Vino con la novedad de Dios en la historia del hombre. Entonces, la manera de predicar el Evangelio, además de predicar el Evangelio del domingo, pero necesitamos ir a ver el dolor y a responder el dolor. Necesitamos encontrar las preguntas existenciales. Yo le digo a los jóvenes, ¿quiénes en las universidades van a responder esa pregunta existencial que surgió después que el profesor tal en la clase tal dijo tal cosa? Y entonces queda la duda de fe de cómo se resuelve. Miremos nuestras canchas de fútbol, miremos nuestras discotecas, miremos las calles, y preguntémonos cuánta gente necesita a Jesús. ¿Cuánta gente lo busca sin conocerlo? ¿Cuánta gente está desesperada por un motivo, por una esperanza para la vida? Ahí tenemos que ir. Tenemos que abrir nuestros horizontes mentales para ir hacia ellos, como lo hizo Jesús. Se despojó de la gloria divina para entrar en la pobreza humana, para desde ahí llevarnos a Dios. Eso es lo que tenemos que hacer. Hablar el lenguaje de ellos para comunicarle el mensaje de Jesús. Bien, pasamos entonces a nuestro punto 4, lo presencial como objetivo, como corazón. Después de la pandemia, mucha gente no volvió a la misa, se quedaron viendo la Eucaristía por YouTube. ¿Cuántas veces hemos escuchado esta frase? ¿Cuántas veces se repite y se repite y se repite, ¿no? Que lo virtual vació las iglesias. Y yo siempre digo lo mismo. ¿De verdad creemos que Internet vació las iglesias? ¿Estamos convencidos que esta es la pregunta justa? Porque si 3 meses de pandemia lograron borrar toda una vida de misa de los domingos, ¿m? Porque la pandemia no fueron 10 años, fueron 3 meses, o sea, 12 misas. Si la pandemia pudo hacer esto, el problema no está en YouTube. El problema no fue lo digital, sino la pregunta real es, ¿qué experiencia han tenido de la misa durante todos esos años? ¿Qué experiencias presenciales vivas, significativas, importantes, memorables que han marcado? ¿Saben por qué hago siempre esta pregunta? Porque la gente, después de la pandemia, que no pudo ir a la pizzería, no es que después se olvidó de la pizza y no fue nunca más a la pizzería y las pizzerías se vaciaron. No, el día después que se levantó el lockdown, la gente corrió a las pizzerías, corrió a los gimnasios, corrió a los encuentros con los amigos. Salieron corriendo, se abrieron la puerta y ¡pum! Se llenaron los restaurantes. ¿Por qué no se llenaron las iglesias? ¿Fue por YouTube? No. O sea, nosotros tenemos que preguntarnos la pregunta verdadera. ¿Qué pasó? ¿Qué dimos? ¿Cómo lo dimos? Y aparte no es cierto que todas las iglesias quedaron vacías, porque las iglesias donde la experiencia de la ternura de Dios, porque la música era bonita, porque la homilía estaba bien preparada, porque la luz era espectacular, porque los cantos eran geniales, porque la comunidad se abrazaban y se quisieron siempre, esas iglesias estuvieron llenas. ¿Ok? No es cierto que todas las iglesias estaban vacías. Mm. Tenemos que tener el coraje de hacernos la pregunta justa, porque es fácil echarle la culpa a Internet, ¿no? Y decir que YouTube nos vació las iglesias. La gente no se alejó por lo digital, no volvió porque la presencialidad dejó de ser un lugar donde la vida es tocada, iluminada, acogida y transformada.
Si la homilía no ilumina la existencia, si la oración comunitaria no eleva el espíritu, si la comunidad no abraza, si la Eucaristía se vuelve repetición y no encuentro, entonces la presencia pierde su fuerza sacramental y también humana. Por eso, en vez de repetir que YouTube no reemplaza la misa, porque aparte los curas somos graciosos, ¿no? Nosotros queremos explicar a la gente de que la misa presencial es más importante que la misa por YouTube. Y yo siempre digo, yo nunca le tengo que explicar a un enamorado de que el abrazo, el beso, ¿no? La caricia son más importantes que mirarse por YouTube, por Facebook, FaceTime. Lo saben solos, no les tengo que explicar eso. ¿Por qué sí le tengo que explicar que la Eucaristía es más importante que YouTube? Será porque no le estoy dando la vivencia de la fe y del amor. ¿Mm? Entonces, hagamos las preguntas justas para que la respuesta tenga sentido. La belleza es una forma de evangelización. Atraer sin imponer, despertar sin presionar, abrir caminos sin forzar. Una comunidad bella en su liturgia, en su música, en su acogida, en su clima fraterno, en su cuidado, en su espiritualidad. Es un espacio donde el corazón quiere quedarse y si falta, uno quiere y lo busca. La Iglesia sabe, por tradición milenaria, que la fe entra también por los sentidos, por la mirada. Cuando la liturgia está cuidada y habla de Dios, ¿no? Por el oído, cuando la música se eleva, eleva el alma, consuela. También por el olfato, cuando los gestos, los símbolos transmiten el sagrado. Por el tacto, cuando el abrazo fraterno o una mano extendida hacen sentir la presencia y la pertenencia. Por el gusto espiritual, cuando la celebración transmite alegría, gratitud, sentido de estoy en casa y me quieren y quiero. Por eso, embellecer la presencialidad no es una cuestión estética. ¿M? Es volver a poner a Cristo de verdad al centro, con todo el esplendor de su cercanía. Es hacer que cada misa, cada encuentro comunitario, cada catequesis y cada gesto pastoral tenga calidad humana y espiritual, calidez fraterna, creatividad evangélica y una estética que exprese dignidad, esperanza y vida nueva. Porque la fe cristiana es esencialmente encarnada. Y esto muchas veces nos lo olvidamos. Crece en la corporidad, en la voz que acompaña, en la mirada que sostiene, en el gesto que abraza, en la presencia que comunica más que cualquier palabra. El ejemplo de los enamorados, no le explico a ellos. El rostro humano del Evangelio, el rostro de Cristo en la comunidad, no puede transmitirse solo a través de la pantalla, pero tiene que transmitirse para que se viva, ¿no? eh, en el cara a cara las personas descubren que no son un usuario más, sino un hermano en la historia, con dignidad y con nombre. Por eso la presencialidad, si verdadera, es el corazón donde los procesos espirituales maduran. Es el lugar donde la escucha se vuelve más completa, donde las dudas se clarifican, donde los compromisos se afianzan, donde la fragilidad se acompaña y donde la esperanza se celebra. Pero tiene que ser una presencialidad verdadera. Cuando, cuando tantas veces uno se pone a discutir, ¿no? Y dicen, sí, la presencia real es importante, claro que es importante. Y la riqueza de la presencia es siempre más importante que la pobreza de la virtualidad. Sí, en la teoría. Yo digo, ¿cuál es esta riqueza de la realidad real tan competitiva con la realidad virtual? ¿Estamos seguros que es así? Porque no me resulta que hay tantos besos, abrazos, tiempos compartidos, gente que se dedica a escuchar. O sea, revisemos un poco la vida de nuestras parroquias. Veamos si cuando yo voy a la parroquia, el cura
¿Me confiesa en cualquier horario o tengo que ir de 6 a 8 porque en otro horario no se confiesa? Eh, Veamos cómo acogemos a nuestros niños para ver si hacemos una experiencia de presencialidad tan bonita que digan, tengo ganas de volver a hablar con Jesús. Cuando estamos tristes, tenemos tanta gente que viene y nos da un abrazo y dice, che, adelante. O sea, la teoría de la presencialidad a veces ocupa un espacio muy grande y claro, deja la virtualidad muy chiquita. Y en realidad, cuando uno hace encuestas en Internet, ¿por qué la gente tiene esta religión en Internet? Te dicen porque siempre te responde alguien y en la presencialidad no. Yo creo que tenemos que escuchar un poco lo que pasa, ¿no? Para que nos demos cuenta cómo responder, porque si no, no vamos a dar respuestas. Lo digital y lo presencial no compiten, se necesitan. Lo digital enciende una intuición, despierta una búsqueda y abre una puerta. Lo presencial confirma esa búsqueda, la transforma en experiencia y la sostiene en el tiempo. La fe muchas veces se inicia en un mensaje, un video, una conversación, pequeñito, piccolo piccolo, pero crece plenamente cuando encuentra un rostro, una comunidad y un lugar donde vivir el Evangelio en común. La presencialidad es la casa donde la fe se hace carne, donde Dios se vuelve cercano y donde la belleza del Evangelio toca la vida concreta. Pero tenemos que hacerla, no declamarla. Vamos a nuestros punticos concretos. La propuesta es revitalizar nuestras celebraciones. ¡Wow! Cuidar la estética litúrgica, la música, los símbolos, la alegría comunitaria, la participación activa, una buena humilía. ¿M? Cuidar el encuentro cara a cara, el tiempo, la presencia, la escucha, la ternura, detalles humanos que hagan sentir valorado al otro. Me encantó la dinámica inicial de la hermana, ¿no? Que con las velitas, o sea, nos puso a todos, aún en la grande distancia, nos puso a todos en un clima muy, muy adentro, ¿no? Crean ambientes bellos, hospitalarios, orden, limpieza, calidez, gestos de bienvenida, climas de hogar para todos. Eh, en Italia tienen un dicho, ¿no? Cuando yo te veo me siento a casa, entre los enamorados, ¿no? Cuando yo te veo me siento en casa. Me gusta compararlo, digo, la gente puede decir cuando vienen a las iglesias, cuando yo estoy acá me siento en casa. Comunicar el Evangelio con gestos reales que hagan sentir la cercanía del amor de Dios y la belleza de la vida compartida. Vamos a nuestro quinto punto, un movimiento circular. La pastoral de hoy ya no puede pensarse en trayectos rectos y lineales, como decíamos. La dinámica cultural actual es circular, fluida, continua. Las personas se mueven naturalmente entre lo digital y lo presencial, lo que decíamos al inicio. Y la misión de la iglesia debe acompañar entonces este movimiento. No se trata de elegir un punto de partida fijo, sino de asumir que la evangelización sucede en un circuito vivo, donde cada ámbito alimenta al otro y ambos forman parte de un mismo camino existencial y por lo tanto espiritual. En esta lógica, lo digital permite un primer contacto, despierta preguntas, ofrece acompañamiento inmediato y sostiene el proceso en los intervalos de la vida diaria. ¡Pum! Lo presencial ofrece comunidad, escucha profunda, experiencia sacramental y convierte la intuición inicial en un vínculo estable y fecundo. Y de ahí se reparte. Así la persona no transita de un espacio a otro como quien cambia de escenario, sino que vive su fe en un continuum que integra la pantalla y el encuentro, el mensaje y la comunidad, la búsqueda y la pertenencia, en la misma dinámica de lo que vive toda su vida. Por eso hablamos de un movimiento circular, digital, presencial, digital y circular, ¿no? Lo digital llama, lo presencial transforma, lo digital acompaña y reparte misioneramente, a nuevas búsquedas, ¿no? El ritmo refleja la pedagogía de Jesús. Él inicia, convoca, transforma y envía. Y refleja también la misión de la iglesia en un continente que vive híbrido by design, por su naturaleza.
Cuando entendemos este círculo y lo acompañamos con discernimiento, la pastoral deja de fragmentarse y se convierte en un tejido coherente que sostiene la vida de la fe en todas sus dimensiones. ¿Por qué? Simplemente porque vivimos en una cultura on-life, ¿m? O sea, donde lo presencial y lo digital están presentes. Estar presente en el mundo digital significa mostrar un rostro humano con sus luces y sus sombras, y ser allí presencia de paz, de oración, de consuelo. ¿M? Veamos alguna propuesta concreta. Cuidar la coherencia entre la presencia en línea y la vida comunitaria. Lo que se muestra de la vida diaria y comunitaria debe reflejar lo que se vive, lo de siempre, ¿no? Ser testigos creíbles, hablando desde la verdad sin fingir perfección ni esconder la vulnerabilidad. En esto, ¿se acuerdan la vida de los santos? En una época los santos eran lo más, ¿no? Eran súper perfectos, no tenían defecto, hacían todos los milagros del mundo, pero dejaron de hablarle a nuestro tiempo contemporáneo, nos dejaron de hablar a nosotros comunes mortales, y entonces uno no tenía ganas de ser santo porque ni se parecía a eso. Nuestra naturalidad en la vida puede llamar a tantos caídos, nuestra debilidad, nuestra pequeñez puede alzar a tantos caídos. Testimoniar una fe encarnada que inspire confianza y esperanza, mostrando que también en lo digital se puede vivir la comunión y el amor de Cristo. Vamos al último puntito, el aporte de la vida consagrada. La vida consagrada ofrece a este ecosistema algo que no se puede improvisar, ¿m? Una memoria espiritual que custodia el Evangelio y una sensibilidad profética capaz de leer los signos de los tiempos con profundidad. Ustedes son esa, como decía, ese backup, ¿no? De toda la iglesia en la misión, en la ternura, en la presencia, en el acompañamiento, en todos los órdenes y realidades de la historia. En medio de un ambiente digital, entonces, marcado por la velocidad, la reacción inmediata, la búsqueda de visibilidad, ustedes, ¿no?, encarnan un modo distinto de estar, más atento, más contemplativo, más libre, más representativo de Dios. La presencia de ustedes representa a Dios en la historia. Su presencia en la red, por lo tanto, no apunta a acumular seguidores, sino a ofrecer una palabra limpia, una mirada misericordiosa, una coherencia de vida que transforma la historia y que teje esa ternura de Dios en el espacio y en el tiempo. Además, la vida consagrada aporta una forma concreta de relación, la fraternidad. ¿Mm? En un espacio donde abundan la agresividad, el anonimato y la fragmentación, ustedes pueden mostrar que la iglesia es una comunidad que se construye en torno al cuidado, la escucha, la reciprocidad, ¿no? El estilo de comunicación marcado por la paciencia, el discernimiento, la ternura, introduce o pueden ustedes introducir en la red una cultura alternativa, una cultura donde el otro no es un adversario ni un dato, sino un hermano a quien Dios ama y llama y que caminamos juntos. La comunicación cristiana nace siempre del encuentro. No comienza cuando hablamos, sino que cuando nos dejamos afectar por la presencia del otro. En un tiempo donde la prisa y la virtualidad pueden vaciar las relaciones, la vida consagrada está también llamada a ser la artesana del encuentro. Fantástico. Ustedes son artesanos del encuentro, recordándonos al mundo que todo vínculo humano puede convertirse en un lugar de gracia. Son vocaciones del encuentro, que significa mirar con los ojos de Cristo, reconocer en cada persona, también en los espacios digitales, un rostro amado por Dios. Y ahí,
Cada conversación, cada mensaje, cada gesto puede ser un umbral donde el Evangelio se hace cercano. Allí donde otros ven una pantalla, los consagrados ven una puerta abierta al diálogo y a la comunión. Y yo diría un espacio hermoso de misión, ¿no? En su saludo, que cité varias veces Papa León, exhortaba a crear redes donde se repare, como dije al inicio, ¿no? Lo que está roto. Esa también es misión de la vida consagrada, reparar los lazos desgarrados, sembrar paz donde hay división, comunicar esperanza allí donde el miedo ha cerrado los caminos de diálogo. Finalmente, la vida consagrada tiene la capacidad de tejer puentes, grandes estrategias en la historia. Puentes entre generaciones, entre lenguajes, entre sensibilidades. Puede acompañar a los jóvenes creadores digitales. Qué grande misión pueden tener ustedes con todos los colegios, los hospitales, las misiones que tienen por todos lados, ofrecer criterios espirituales, iluminar búsquedas y vocaciones, sostener procesos de fe con una profundidad que nace de la oración y de la vida comunitaria. Una vez una religiosa muy anciana, 80 y pasa de años, me dice, ¿cómo podemos rehacer nuestra congregación? Dice, somos todas viejitas. Y le dije, vayan a internet a escuchar, porque ustedes son madres, ¿no? ¿Cuánto tiempo tienen? ¿Qué es lo que el mundo no tiene? El tiempo, ¿no? Dennos ese tiempo y van a ser una nueva iglesia. Propuestas, entonces, cultivar una espiritualidad del encuentro que priorice la escucha sobre la respuesta. Promover en comunidad y en misión una comunicación que una, no que divida. Estar disponibles para el diálogo con quienes piensan distinto, buscando siempre la comunión que nace del amor. Reproponer el carisma misionero y el de la propia institución dentro de la red en modalidad de la red. Y entonces termino, ¿no? Al concluir este recorrido, queda claro que la misión de la Iglesia en el ecosistema digital exige un nuevo modo de comprender la realidad y la presencia. Por eso, quiero terminar este momento, ¿no? Que termine este camino formativo, ¿no? Con una invitación que viene de lo profundo del corazón. Queridos religiosos y religiosas, ustedes siempre han sido en la Iglesia ese lugar teológico donde todos, de mil maneras, con las miles vocaciones que han tenido en todos los tiempos, en todas las culturas, y todos hemos podido ahí encontrar a Dios y disfrutar de la ternura de Dios. Nuestra cultura hoy los necesita. Necesita vuestro amor, vuestra dedicación, vuestra visión, vuestra manera de concebir el tiempo, el espacio y la historia. Necesita vuestra paciencia, vuestra pedagogía, la sabiduría de vuestros fundadores y la sabiduría de vuestras historias. Los necesitamos. Necesitamos vuestra creatividad, vuestra originalidad, para que esta cultura digital pueda, con los nuevos lenguajes, seguir sintiendo la presencia de Dios que puso su tienda entre nosotros. Gracias. Gracias, Monseñor. Nos inspira, nos desafía y nos conecta con el sentir de la iglesia y con los desafíos que hoy como anunciadores del reino tenemos. Eh, Creo que sigue un intercambio, preguntas. Entiendo que la comisión modera, pero ante este silencio, pues aquí yo reparo.
Así que preguntas, inquietudes, propuestas, programas, todo es posible a partir de esta inspiradora eh, reflexión, exhortación, motivación que nos ha dado Monseñor Lucio. Padre Israel, tenemos a Iván Córdoba y a Sor Natalia pidiendo la palabra. Sor Natalia, avanti. O Padre Iván. Bueno, Monseñor, ya, que aquí estoy. Muy buenos días. Buenos días. Bueno, yo pienso que ha sido un tema, el tema que nos comparte Monseñor, un tema que resume todo lo que hemos hablado durante estos cursos, estos módulos. Y a mí me queda una interrogante, ¿no? Una pregunta, un examen de conciencia. ¿Qué presencia o sí, qué dice mi presencia en las redes sociales hoy? ¿De qué manera estoy comunicando hoy? Y si eso que estoy comunicando está dando respuesta a las necesidades de los contextos y de las periferias que tanto nos aclaman. Me llamaba mucho la atención que casi que fue una de las cosas que se nos decía en todos los módulos, y era que nosotros somos presencia como de ese Jesús que se encarna, ¿no? Que se hace presencia entre nosotros. Y había uno de los módulos donde uno de los, creo que fue Paolo, que nos hablaba del éxodo, que desde siempre de los profetas, los anunciadores del evangelio han salido al encuentro de esas periferias y de las necesidades, de las problemáticas y de los contextos actuales. Entonces yo pienso que para mí, de manera personal, me queda esa pregunta y ese examen de conciencia, de evaluar el contenido que estoy transmitiendo, de saber si mi presencia dice hoy en día, si todavía, si da respuesta aún, o si simplemente estoy haciendo lo mismo de lo mismo y a veces dejándome atraer por el algoritmo. Y ya para finalizar, pues agradecerle a Monseñor y agradecerle a todas las personas que han hecho parte como de esta formación, que ha sido una riqueza muy grande. Y también de no olvidar lo que nos decía Fray Santiago la vez pasada, que también hoy lo tocaba Monseñor, recordar que somos instrumentos en este campo de lo digital, que el Señor nos ha subido a la barca, a echar la red, pero que ojalá las redes no nos enreden. Muchas gracias. Sí, la pregunta que usted hace, hermana, es importante y es, digamos, eh, es la parte existencial de la pregunta del discípulo que siempre quiere responder al Señor, ¿no? Eh, Estamos todos aprendiendo, porque la cultura es nueva, entonces no hay recetas. Siempre de tantas partes nos piden el manual, ¿no? De qué hay que hacer, cómo hay que hacerlo. Yo soy bastante reticente a que hagamos un manual, porque no es el momento de los manuales, es el momento del descubrimiento. Es como haberle pedido, qué sé yo, a los jesuitas que llegaron a América Latina en la primera evangelización, que hicieran un manual de evangelización de los indios. Pues no tenían la más mínima idea, ¿no? O sea, digo, dejemos al Espíritu que nos impulse en la oración, en la vida comunitaria, en el ver la iglesia, en dedicar, ¿no es cierto?, abrir nuestros ojos a la escucha. Yo creo que la verificación de su pregunta está en el abrir los ojos del corazón y de la mente, ¿no? Y mirar si estamos acompañando el dolor, no solamente si estamos predicando y nada más. O sea, si dedicamos un poco de tiempo no solo a preparar el post, sino a leer a leer la gente, a responder al que nos necesita. O sea, porque tiene que ser un encuentro personal, aunque sea a través de las redes. ¿Mm? Por eso decía que el tema de predicar siempre el Evangelio del domingo, tenemos que reverlo bien, ¿no? Para que todos no hagamos lo mismo, sino que salgamos a encontrar la carne sufriente de Cristo. Hay que salir a encontrar las personas que sufren, ¿no? Ahí está el punto importante, porque si no queda una cosa muy así, sí, bonito, tengo muchos followers, pero ¿a quién, a quién acompaño en el dolor? Padre Iván, un gusto. El micrófono, micrófono, micrófono. Padre Iván, micrófono. Ahí estamos, ¿sí? Ahí estamos, sí, sí. Muchas gracias. Bueno, no soy padre, soy laico, soy parte de Misiones Calabriniana Ecuador. Hemos sido parte de todo este taller como organización de parte de la iglesia.
se nos ha hecho muy interesante porque debemos entender y creo que es fundamental el tema de hoy, ¿no? ¿Cómo nosotros podemos alcanzar esa conexión con las personas que interactúan con nosotros? Nosotros trabajamos el tema de movilidad humana y nos hemos vuelto esa conexión para la gente que dejó atrás su país, que dejó atrás su contexto, y nos hemos convertido en tal vez a momentos de esos confidentes que permiten descargar todo ese proceso, y lo hemos hecho. Pero yo creo que es parte fundamental el tema de justamente hacerlo también por las redes, ¿no? A veces nos comentan, a veces nos llegan mensajes con muchas cosas y no le ponemos la atención del caso por lo que habíamos hablado en otras partes del proceso, que es por la inmediatez de la información. Muchas veces incluso nuestros mensajes están creados del momento, pero no analizamos del más allá, el por qué, el contexto, la situación. Y creo que esto nos ha venido muy bien para rehacer nuestra forma de comunicación. Siempre me llevo en la mente ese tema que hay que desconstruir muchas veces lo que tenemos ya en la cabeza previsto para empezar a construir nuevas formas de comunicación en este caso. Y mucho más cuando es de cercanía, cuando podemos a través de las redes conectar, que es parte de la invención de las redes sociales, ¿no? Que es crear esa conexión con las personas de manera virtual cuando no se las tiene cerca, pero que tiene que ser correspondida también para poder crear ese vínculo, que ahí está el verdadero sentido de la conexión de las redes sociales, porque a veces nos hemos vuelto tan fríos que únicamente subo la fotografía y listo, pero no vemos el porqué de la qué está pasando en realidad. Y creo que eso nos ayudará también a que conceptualicemos las cosas para las personas que no creen, que no son creyentes, que no tienen esa fe. Como hablábamos con otros expositores, en el tema de justamente transmitir la palabra desde la iglesia, en el tema de transmitir esos conceptos, tenemos que rehacer esa comunicación para llegar a las nuevas generaciones. Tenemos que ver la forma también de adaptar nuestros mensajes para que sean, como mencionaba, esa influencia y que la estamos viendo, ¿no? Yo he visto ya en varias facetas en TikTok y estaba viendo, por ejemplo, de Padre Gregorio que utiliza la música como una parte de acercamiento de las nuevas generaciones. Y creo que es justamente eso los conceptos que empezamos a generar también desde cada una de nuestras áreas. Yo creo y he tenido la oportunidad de escuchar a muchas personas desde el ámbito religioso que están dentro del curso y nos motiva mucho más a entender que debemos crear esa conexión para seguir manteniendo viva nuestra fe, nuestra esperanza y sobre todo, como es nuestro eslogan, a juntos construir comunidades inclusivas. Eso es lo que quería decir. Excelente, gracias. Excelente aporte. Muchas gracias, Iván. Iván, mil gracias, Monseñor. Tenemos una pregunta por uno de nuestros seguidores de redes sociales. Dice así, Ujú. Monseñor, ¿cómo podemos colaborar con las personas que tienen perfiles y son influencers en los medios para evitar que pierdan la orientación, que desvirtúen la visión evangélica y que se trabaje solo a nivel personal? ¿Cómo ayudamos para que no se envuelvan solo por el tema del prestigio que dan las redes? Buenísima la pregunta, ¿no? Eh, es un desafío grandísimo que tenemos en toda la Iglesia Universal, ¿no? O sea, la pregunta, para hacerla cortita, sería, ¿qué hacemos con los grandes influencers que no están cerquita, ¿no? Esta pregunta sobre todo se lo hacen los obispos del mundo, ¿no? Yo lo que digo es, estos grandes influencers, no hace falta que sean grandísimos, pero digo, gente que está fuerte en la red, hay algunos que hace 10, 15 o 20 años que están trabajando, ¿no? Nosotros como iglesia institución ni nos dimos cuenta que existía una misión de gente enamorada que realmente llevaba el evangelio, ayudaba a los caídos, o sea, que formalmente había algo. La iglesia institución se empezó a dar cuenta de esto gracias al sínodo, ¿no? Con el sínodo empezamos a descubrir, yo le decía al Papa Francisco, le digo, Es que nosotros empezamos a trabajar con los influencers y,
para extender el cuestionario del sínodo y fue abrir una caja de Pandora. O sea, cuando nos dimos cuenta de lo que pasábamos, lo que pasaba, no lo podíamos creer porque par- toda mi vida trabajé con los jóvenes, toda la vida trabajé con informática y ni me di cuenta de lo que había, ¿no? Entonces cuando pasó lo que pasó, o sea, empezamos con 3 influencers y después en 10 días eran 450 y todos trabajando con pasión por la iglesia, haciendo las cosas para el signo. Yo le decía al Papa, le digo, pero es que es algo increíble lo que está pasando. No nos dimos cuenta de un fenómeno que hace tanto que está. Entonces, volviendo a la pregunta, ¿no? La primera cosa que tenemos que tener es un acto de humildad como iglesia institución, ¿no? Para darnos cuenta que nos pasó un elefante por al lado y no, no nos enteramos, ¿no? Y entonces, de ahí comienza, cuando uno reconoce que le pasó el elefante y no se dio cuenta, ahí empieza un camino distinto, ¿no? Un camino de acercamiento. Por ejemplo, esto que están haciendo ustedes, a mí me encanta, ¿no? Me encanta porque, digo, es re lindo que todos los religiosos de América Latina se pongan de acuerdo para empezar procesos que son importantes y no tienen que ser solamente procesos con los que son capacitados para hacerlo o se dieron cuenta, sino con los religiosos, digamos, con los superiores, para que también la mentalidad de las nuevas vocaciones sea distinta, ¿no? Eh, haciendo yo el sínodo con los influencers, o sea, haciendo sínodo con ellos, o sea, las preguntas, muchos entre curas, religiosos, religiosas, qué sé yo, me decían, no nos entienden y piensan que nosotros perdemos el tiempo, de que no nos dedicamos a nuestras cosas, de que estamos haciendo todo mal. Eh, entonces, yo creo que nosotros también tenemos que, en la parte de los seminarios, de las casas de formaciones, entender cuál es la cultura de ellos. O sea, hay que empezar a entender de que esto aquí no es un aparatito y que ellos están perdiendo el tiempo. Para las nuevas generaciones esto es parte de su cuerpo. Cortémosle la mano, pero no le saquemos el telefonino. ¿No? Ese es un principio entre ellos. O sea, digo, necesitamos entender cómo es la cultura de ellos para cuando viene una nueva vocación, verlos en su cultura y enseñarles a vivir la libertad y a manejar la libertad para decir, para que ellos tomen decisiones de cómo controlar ese objeto cultural que viene con ellos. Es un descubrimiento importante. Entonces, ¿cómo manejar estos influencers que están lejos? Pues empecémonos a acercar con el cariño, con la formación, con cosas que podemos hacer juntos. A mí me sorprendió mucho. Nosotros, para el jubileo de los influencers y los misioneros, tuvimos 1380 que vinieron desde la China, ¿no? Hasta las Américas. Y había algunos chiquititos y otros colosos importantes. Algunos muy devotos y otros muy críticos. Cuando estábamos todos juntos tomando el heladito, rezando en la basílica. ¿Saben que en la basílica, en la noche del lunes, que estaba solo para nosotros, o sea, puse 120 confesores, se confesaron 1000 influencers? O sea, cuando uno le da un espacio, eso éramos todos una familia y no nos conocíamos ninguno. Es importante crear espacios humanos y de amor, de compartir, de formación, de compartir la fe, ¿no? Empecemos caminos. Esa es la respuesta, ¿no? Empecemos caminos, caminos juntos. Tuvimos mucho tiempo separados, ignorándonos. Hoy es tiempo de caminar juntos. Monseñor, muchas gracias y quiero completar algo con una pregunta que me surgió escuchándolo. En preciso, usted finalizaba diciendo, o sea, la tarea de la vida consagrada es también reproponer el carisma misionero dentro de la red en compromiso en red. En el camino que llevamos como comisión vemos que hay un gran temor, sobre todo de nuestros superiores mayores. Abrir las puertas, abrir nuevos escenarios, permitir que religiosos y religiosas se lancen a estas nuevas experiencias no ha sido fácil. Pero Ujú, también hemos comprendido que nosotros en la vida religiosa aprendemos por el ejemplo de otros. ujú. En toda su experiencia, ¿qué ejemplos usted nos puede ir dando de otras instituciones, de otras organizaciones en donde ya estén trabajando en este carisma misionero de recrear sus propios carismas? Mira, a ver,
te digo ejemplos, no quiero canonizar a nadie, digo de lo que yo conozco, o sea, no. Pero por ejemplo, a mí me llama mucho la atención el obispo de Monterrey, ¿no? Eh, que tantos años atrás él apostó para hacer una oficinita, ¿no? Para que, y puso un cura, Padre Borre, que debe ser conocido de muchos de ellos, apostó y puso un poquito de dinero y le dio tiempo, y le dijo, vos vas a tener la parroquia, pero también yo quiero que te ocupes de esto, ¿no? Y entonces empezaron en años no sospechosos todavía, donde todo esto, o sea, y ahí uno va viendo cómo después hubo otros obispos que hicieron lo mismo, o sea, el obispo de Madrid, ¿no? Que se puso y llamó a todos, tenía un gran problema con influencers que se peleaban y qué sé yo, entonces los llamó a todos y dice, yo soy el obispo, yo los mando. Y los puso a todos juntos a dialogar. Los mando a las redes y lo vamos a hacer juntos. O sea, yo estuve ahí, se me ponían los pelos de punta, porque decía, pero qué valor que tiene este hombre. O sea, dos líneas completamente separadas y que se peleaban en las redes. Y dice, no quiero que se peleen más en las redes. Quiero que, dice, yo sé lo que tenemos que hacer, pero no sé cómo se hace. Quiero que ustedes me enseñen y lo vamos a hacer juntos. O sea, dije, "Pues, a ver, el primado de Madrid. Y lo hizo con toda simplicidad, armó una pizzada enorme y lo llamó a todos, y vinieron todos, ¿no? Después, ejemplos como también ahí en Bogotá, el arzobispo me llamó y dice, quiero hacer una pastoral digital, vamos a ver cómo hacemos, y llamó a la monja, empezó a hacer, digamos, una pequeña escuelita para mover, y ahora la conferencia episcopal lo tomó, y México tomó y están creando la comisión episcopal para la cosa. Argentina está haciendo un poco también lo mismo. O sea, cuando se empiezan a mover otros, por ejemplo, de los que en el tema religioso, por ejemplo, el movimiento de Schoenstatt, ¿no? Ya llevamos algo así como 8 o 10 encuentros justamente en esto, para ver cómo digamos, el carisma Schoenstatt tiene, tiene que hacer misión digital, ¿no? O sea, para estudiar. Entonces, lo que hacen es ver cuáles son los puntos que dicen, o sea, esta es nuestra vocación, bueno, cómo la empezamos despacito, ¿no? Sin apuros así que uno no puede gestionar, porque nuestras instituciones todas son pesadas, digamos, tienen una historia. Dice, ¿cómo podemos hacer? Y están haciendo esta escuelita, ¿no? De, nos reunimos de tanto en tanto para tocar algún tema. Por ejemplo, la última vez fue analizar todos los discursos del jubileo, ¿no? O sea, ellos habían nombrado un grupo de gente para venir al jubileo de los influencers, y después están estudiando ahora los discursos de los cardenales, qué sé yo, para ver cómo se va desmenuzando esto para aplicarlo en su propia vocación, ¿no? Ahora me llamaron de una congregación de franciscanas que también quieren hacer lo mismo, de ver, bueno, a ver, desde el franciscanismo propio, son muchos ellos, las vocaciones, pero dice, queremos ver cómo hacer para nosotros poder tocar la era digital. Y me encantó, pues son todas viejitas. O sea, no es que estamos hablando de una congregación fundada ayer y son todas de 18 años, no, gente muy mayor. Pero eran, el otro día en el capítulo eran 50 monjas y todas interesadísimas a tocar la era digital, ¿no? Y el caso que le conté de esta hermana anciana, ella me decía, yo quiero renovar la congregación, somos todas de 80 años. Le digo, fantástico. Le digo, "S- yo no soy religioso, así que toco de oídas, ¿no? Pero digo, em, para mí, digamos, la vida religiosa fue grande en la historia porque tuvo respuestas culturales importantes para el momento histórico. Tocaron la salud, tocaron la educación, tocaron el dolor, tocaron, o sea, en las guerras, o sea, en las grandes épocas históricas estuvieron presentes con la solución más innovativa del momento, ¿no? Y respondieron con la visión de Dios y transformaron la historia. Y entonces yo le dije esto a la monja, le digo, ¿quieren reformar? Le digo, hoy la historia necesita más que nunca la presencia de ustedes, ¿no? Y si están en silla de ruedas, pues mejor, porque van a tener más tiempo para ponerse ahí con el microfonito y solamente escuchar. Le digo, el tiempo contemporáneo necesita gente que escuche, ¿no? Y que diga una palabra al corazón.
La monja se me puso a llorar, no nos quedamos ahí, porque dice, nosotros lo podemos hacer. Entonces, digo, por eso digo, la creatividad de la vida religiosa es el backup misionero de la iglesia, ¿no? O sea, cómo con los carismas, que los tocan todos los carismas, ¿no? Y en todos los lugares del mundo, ustedes pueden renovar. Porque hay una cosa importante que me gusta repetir siempre. La pastoral digital y la misión digital no es una cuestión de telefoninos, o sea, de poner Instagram, YouTube, qué sé yo. Yo le digo a los curas, miren, la pastoral digital toca la homilía también. Porque yo no es que voy a poner un PowerPoint en la homilía, pero sí tengo que hablarle a la gente de la cultura digital con una lógica, con un tiempo, ¿no? Con una plasticidad, con una imaginería propia de esta cultura. Porque si yo le calzo un pipón de 20 minutos en una homilía, tengan la seguridad de que nadie me siguió. Porque no me entendieron, porque no tienen la lógica, no tienen el tiempo, el reloj interno para seguirme 20 minutos y citando todos los santos padres y todos los santos, no me siguió nadie. Es lo que decía Papa Francisco, ¿no? 10 minutos y 3 ideas. Entonces, la catequesis de niños, o sea, digo, ¿por qué los niños cuando terminan la primera comunión salen como rata por tirante de nuestras iglesias? Pero tenemos que cuestionarnos eso, por Dios. O sea, necesitamos hablarle a una generación que es una generación digital. Bueno, ¿cómo lo hacemos? ¿Cuál es la dinámica? ¿Cuál es la manera de hacerles encontrar a Jesús? Desde ahí, digo, es como las congregaciones de ustedes, los fundadores de ustedes, grandes genios del amor, ¿no? Si estuvieran hoy, ¿qué harían? ¿Cómo declinan, ¿no? Miren los estadios de fútbol, vuelvo a la idea, ¿no? Miren las discotecas, miren las universidades, miren las calles. ¿Cómo le hablamos y le decimos, Jesús te ama? Señor, mil gracias. Creo que hoy nos quedó muy claro que no estamos hablando del mundo digital aparte del mundo presencial. Es el mismo ambiente, necesitamos de ser creativos y creativas para poder interconectarlos y como usted nos decía, para vivir esto en algo más circular, porque mutuamente se van complementando. Monseñor, nuevamente gracias a todos nuestros participantes. La verdad que este fue un cierre Mm. con 5 estrellas y gracias de todas maneras también por todo ese tiempo y su disponibilidad. Un abrazo grande, una oración mutua, ¿no? Y gracias por todo el amor que dan a la iglesia, gracias por la misión que hacen, de verdad, de corazón, gracias. Entonces le compartimos, Monseñor, tendremos un encuentro en febrero y marzo, del 27 del 7 de febrero al 1 de marzo, para cerrar realmente esto desde la parte más técnica, pero Mm. también vamos a tener otro encuentro en agosto, que ya nos unimos varias comisiones para hablar de una comunicación transformadora enfocada más a los sitios vulnerables. Y cerraremos esta comisión en 2 años con una misión Navidad en una misión no, de Semana Santa en la Amazonía, en donde queremos invitar a todos Wow. nuestros influencers para que realmente la comunicación digital sea comunicación de experiencia, de encuentro, de entrar en relación con los otros, pues la invitación que usted también nos hizo hoy. Mil gracias, monseñor. Gracias. Que Dios los bendiga y hasta siempre. Gracias. Pues muy bien, así de esta manera concluimos este curso Conectados, expresando un agradecimiento fraterno a quienes acogieron nuestra convocatoria y perseveraron en cada una de las sesiones. Un sincero agradecimiento también a las organizadoras y organizadores de este curso, así como quienes nos acompañaron en sus lecciones, la misión digital con Juan José, Padre Borre, Fray Clementino, Salir al Encuentro por Pablo Saboya, la comunicación asertiva y emocional por la hermana Clara Malo, los lenguajes y contextos culturales por Óscar Elizalde, nuestra presencia en las redes por Santiago González, el carisma de unidad por el seminarista Rafael Beltrán del equipo La Iglesia Te Escucha. Y en esta sesión que estamos concluyendo,
de lo digital a lo presencial, de lo presencial a lo digital, con Monseñor Lucio Ruiz. Todos nos inspiraron, nos desafiaron, nos mostraron su cercanía desde la misión que realizan y el amor a la iglesia y a la vida religiosa, y especialmente su pasión por la extensión del reino. Reitero también mi agradecimiento a cuantos ayudaron a diseñar este proceso formativo pastoral y fraterno. Gracias Neusa, Diana, Santiago, Karen, Lady, que pusieron lo mejor de su tiempo, conocimientos, experiencias, creatividad y pasión misionera. Finalmente, les reitero la invitación que ya Santiago, Neusa misma y ahora Diana nos ha dicho de participar en el workshop Conectados en Panamá del 27 al 1 de marzo. Cada palabra compartida en las redes puede despertar esperanza, ser espacio de compasión y de vida nueva. Igualmente, están invitados todos los referentes de comunicaciones de las conferencias nacionales a un encuentro específico que tendremos el día anterior al workshop, el 26 de febrero. Desde Argentina hasta Canadá hemos estado presentes hoy. Esperamos que también en Panamá, el 26 y luego del 27 de febrero al 1 de marzo, abracemos el continente a la manera de Nicodemo en su encuentro con Jesús, para recibir del mismo Maestro la invitación a nacer de nuevo, prestando una creativa atención a las llamadas a la transformación que nos vienen de la realidad, la iglesia y el proyecto de Dios. Muchísimas gracias. Abrazos fraternos para todas y todos. Padre Israel, mil gracias nuevamente en nombre de la comisión, de la hermana Neusa, que es nuestra coordinadora, de Fray Santiago, Karen y de Lady. A todos, gracias por acompañarnos, por ser parte de este caminar que iniciamos en este nuevo trienio. Es un caminar que hasta ahora entre todos estamos construyendo. A quienes realmente nos han acompañado, nuevamente a Monseñor nuestra gratitud, a la CLAR por darnos la oportunidad de acompañar a la vida religiosa desde este campo comunicativo y en este curso especial desde la parte digital. Todos mil y mil gracias. Me hacen aquí un recorderis. De pronto nos va a llegar a los WhatsApp, a los correos electrónicos un mensajito, porque hay algunos que no han cancelado la inscripción, pero les llegará de manera personal ese mensaje. Mil y mil gracias nuevamente y a todos muchos éxitos y desde ya un feliz diciembre. Les invitamos a Muchas prender la gracias. cámara para tomar una fotito, un registro final, por favor. Tendemos nuestras cámaras y tenemos una sonrisa grande para la foto del cierre, por favor. Quienes más puedan prender sus cámaras. Entonces, en 1, 2 y 3. Muchísimas gracias, quedaron muy, muy hermosos todos. Que pasen muy bien. Gracias, gracias. Chao, chao. Gracias, Nos vemos gracias. en Panamá. Gracias y Dios las de sus bendiciones. bendiciones.